El tratamiento costaría más de $100,000, con menos de un 10% de probabilidad de recuperación. Eso fue lo que dijo el doctor, con toda calma. Mi familia no lloró. No discutieron. Solo se miraron entre ellos y se fueron. Las palabras de mi mamá fueron definitivas. Dejen ir al viejo. Ya vivió lo suficiente. No vamos a tirar el dinero en un hoyo negro. Y así, sin más, se fueron. Por la puerta. Fuera de nuestras vidas. Yo tenía 17 años, estaba sin un peso, enojada y aterrada. Pero me quedé. Vacié mis ahorros para la universidad. Firmé los papeles de pago. Conseguí trabajo limpiando pisos en el mismo hospital, porque él no era solo un viejo. Era mi abuelo. Y me negué a dejar que muriera solo. Lo que ellos no sabían era que viviría otros 7 años. Y que yo me convertiría en todo lo que dijeron que nunca podría ser. Cuando murió en paz a los 91 años, regresaron. No por él, sino por lo que había dejado. El pasillo estaba demasiado silencioso. Todavía podía escuchar el eco de sus pasos mucho después de que las puertas del elevador se cerraron. Me quedé ahí sola, apretando el expediente médico de mi abuelo en una mano y mi cartera medio vacía en la otra. Mi mamá fue la última en irse. Ni siquiera me miró. Solo me lanzó una mirada fría por encima del hombro y dijo, «Quédate si quieres, pero no vengas a pedirnos nada después». Y se fue. La enfermera a mi lado se movió incómoda. ¿Eres Caroline? Asentí, con la garganta apretada. Necesitamos que alguien firme los formularios de responsabilidad financiera. El seguro solo cubre alrededor del 30% de su atención. Sin intervención, no pasará de esta semana. No lo dudé. No porque no tuviera miedo. Dios, estaba muerta de miedo. Pero porque no podía soportar la idea de que despertara con dolor y se diera cuenta de que nadie se había quedado. Firmé cada hoja que me pusieron enfrente. El montón de papeles se sentía como una sentencia legal. Entregué mis ahorros para la universidad, $11,200 juntados a base de becas y trabajos de verano. Luego bajé a recursos humanos y supliqué por un empleo, el que fuera. A las 6 de la tarde ya estaba trapeando pisos en el área pediátrica. A las 10 de la noche estaba de vuelta junto a la cama de mi abuelo, sosteniéndole la mano mientras las máquinas pitaban a nuestro alrededor. No despertó durante 3 días. Cuando por fin lo hizo, su voz era débil y sus ojos estaban llorosos. Pero lo primero que susurró fue, «Te quedaste». Asentí, con las lágrimas nublándolo todo. Siempre. Esa noche, mientras volvía a quedarse dormido, me senté a su lado y miré por la ventana. El mundo afuera seguía avanzando. Coches, luces de la ciudad, gente riendo en los restaurantes. Pero aquí, en este cuarto silencioso del hospital, algo se rompió y se reconstruyó dentro de mí. Ellos pensaron que me dejaron con un hombre moribundo. Pero lo que en realidad me dejaron fue tiempo. Tiempo para escuchar, para aprender, para crecer y convertirme en la mujer que nunca me dejaron ser a su lado. Ellos se fueron. Yo seguí adelante. Los doctores no esperaban que durara más de una semana. Pero pasó una, luego 2, luego 3. Todo empezó con pequeñas señales, dedos moviéndose, el parpadeo de sus párpados, la forma en que apretaba mi mano un poco más fuerte por la noche. Le leía todas las tardes. Al principio ni siquiera sabía si podía escucharme, pero seguía, novelas de guerra, artículos de Reader's Digest, hasta manuales de IKEA, cualquier cosa para llenar el cuarto con algo humano. Un día, mientras le daba caldo con una cuchara, dijo, «Está muy salado». Me quedé helada. «¿Abuelo?» Parpadeó, me miró y sonrió. Siempre ha sido malísima para sazonar. Me reí entre lágrimas. Fue la queja más hermosa que había escuchado en mi vida. En las semanas siguientes, su recuperación fue avanzando. No de milagro, pero sí constante. Empezó a sentarse, luego a hablar más, luego a caminar despacio con mi brazo sosteniéndolo. Los doctores lo llamaron una anomalía estadística. Yo lo llamé prueba de que el amor importa más que las probabilidades. Nos mudamos a un departamento chiquito de 2 cuartos frente al hospital. No era gran cosa. La pintura estaba descarapelada, el calentador hacía ruido, y teníamos que compartir un baño con otros 2 inquilinos. Pero estábamos juntos. De día trabajaba turnos en el hospital y tomaba clases en línea para mi GED. De noche, el abuelo me enseñaba, no solo matemáticas o ciencias, sino a arreglar cosas. Placas de circuitos, apagadores, cafeteras. La mayoría de la gente tira las cosas cuando se descomponen, me dijo una vez, pasándome un cautín. Pero si entiendes cómo funciona algo, puedes reconstruirlo. Eso vale para las máquinas, y también para las personas. Esas lecciones en esa cocina diminuta, con una luz parpadeando encima,
Me cambiaron la vida. No eran solo sobre cables o herramientas. Eran sobre valorarte, sobre elegir reparar en lugar de abandonar. Una noche me vio cambiar un interruptor descompuesto del microondas. Asintió y dijo: «Sabes, tienes mente de ingeniera». Negué con la cabeza. Tengo mente de conserje que no quiere quemar la sopa. Pero en secreto dejé que ese cumplido se me metiera hasta el fondo. Fue la primera vez que alguien creyó que yo podía ser más de lo que nací siendo. No se suponía que viviera, pero lo hizo. Y porque él vivió, yo también empecé a vivir. El silencio de mi familia se volvió permanente. Al principio pensé que solo necesitaban tiempo, que cuando el abuelo saliera del hospital volverían. Pero luego se cerró la cuenta bancaria que mi mamá me ayudaba a manejar. Me cortaron del plan familiar del celular. Y el último mensaje que recibí de ella decía: «Tomaste tu decisión. No esperes nada de nosotros nunca más». Sin explicaciones. Sin conversación. Solo borrada. Lloré durante días. No solo porque dolía, sino porque sabía que ni siquiera me extrañaban. No de verdad. El abuelo lo notó en mi cara, incluso cuando trataba de sonreír. Nunca habló mal de ellos. Solo dijo: «Algunas personas solo saben amar cuando es fácil. Tú no eres de esas». El dinero se acabó rápido. Trabajaba turnos dobles limpiando el hospital de noche y ayudando en el área de suministros de día. Estudiaba para mis exámenes entre trapeadas y doblar uniformes. A veces me saltaba comidas para que el abuelo tuviera una mejor. Él odiaba eso. Así que hicimos un trato. Él me enseñaría todo lo que sabía: mecánica, programación básica, lectura de planos, si yo prometía cobrar por los trabajos. Para el tercer mes teníamos una caja de zapatos llena de efectivo con una etiqueta que decía fondo de reparaciones. Para el sexto mes, los vecinos tocaban la puerta pidiendo ayuda para arreglar aparatos, reconectar lámparas, incluso armar temporizadores de riego en los patios. Nunca nos anunciamos, pero la gente hablaba. Carolina y su abuelo no solo arreglan cosas, se preocupan. Una noche, mientras parchábamos un tostador viejo que alguien nos dejó, el abuelo dijo: «No necesitas su apellido para construir el tuyo». Lo miré. «¿El apellido de quién?». No contestó. Solo siguió acomodando los cables. Esa noche entendí. Él sabía exactamente para qué me estaba preparando. No para vengarme. No para cobrarles. Sino para ser independiente. Para una vida que no dependiera del permiso de nadie más. Ese año saqué mi GED. Al verano siguiente me aceptaron en un programa técnico de medio tiempo para mujeres en STEM. Casi no apliqué. No creía que perteneciera ahí. Pero el abuelo dijo: «Los que pertenecen no son los que nacen en los cuartos. Son los que construyen las puertas». Así que construí la mía y la crucé. 7 años. Eso es lo que ha pasado desde que se fueron. 7 años desde que firmé los papeles del hospital con las manos temblando y un fondo universitario que ya no existía. 7 años desde que me convertí en la chica que se quedó. Y en esos 7 años me convertí en algo más. Me convertí en Caroline Green. No solo la chica con un cautín y un trapeador, sino una constructora de sistemas. Una reparadora de lo que otros tiran. Una mujer con un nombre que significa algo más allá de la familia que la abandonó. Todo empezó en nuestro garaje. Mi abuelo y yo construimos un prototipo de un sensor de caídas de emergencia, algo sencillo, portátil y accesible. Lo probamos durante meses. El abuelo hasta se dejaba caer de mentiritas en la cocina solo para ayudar. Presentamos el diseño en una clínica local. Les encantó. Pronto conseguimos nuestra primera beca chiquita, luego otra, y después un pequeño equipo de 2 practicantes que creyeron en la idea lo suficiente como para trabajar por Café y Esperanza. Llamamos al proyecto SAFET. Para el 5.º año ya estábamos registrados como empresa. Para el 6.º, teníamos contratos con 3 residencias de cuidado para adultos mayores en el estado. Y para el 7.º, nuestros dispositivos estaban protegiendo a más de 10.000 personas mayores. El abuelo se volvió nuestro asesor, nuestra mascota y nuestro sujeto de pruebas favorito. Pero más que nada, era mi ancla. En cada decisión, cada desvelo, cada boceto pegado en la pared, él estaba ahí. No siempre decía mucho, pero cuando hablaba, importaba. El éxito no significa nada si te hace olvidar quién eres. Un invierno, el periódico local publicó una historia sobre nosotros. De conserje de hospital a directora ejecutiva, la mujer que construyó su futuro a partir de un pasado roto. No se la mandé a mi mamá. No hacía falta. La historia se fue pasando por el pueblo, por la familia lejana, por todos los que alguna vez dijeron que estaba desperdiciando mi vida en un hombre que ya se estaba muriendo. No presumí. No llamé. Ni siquiera le respondí al primo que me escribió: «Oye,
Tanto tiempo. ¿Cómo has estado? Porque yo sabía algo que ellos no. Mi nombre no venía de ellos. Venía de cada noche en la que no me rendí. De cada tornillo que apreté, de cada recibo que junté para poder pagar. De cada palabra que el abuelo me susurró cuando yo pensaba que ya no podía más. Tenía 91 años cuando su salud empezó a fallar otra vez. Más despacio esta vez, más suave. Seguía tomando su café por la mañana. Seguía dándome su opinión sobre mi código. Seguía sonriendo cuando yo entraba al cuarto. Pero los dos sabíamos que esta vez no se iba a recuperar. Y por primera vez en años, yo era la que no quería soltar. Falleció un martes por la mañana. La luz afuera era suave, como si el mundo ya supiera que tenía que ser gentil. Lo encontré en su silla junto a la ventana, la que siempre llamaba su lugar para pensar. Un libro cerrado en el regazo, una taza de té a medio tomar a su lado y una sonrisa tenue todavía en el rostro. Sin máquinas, sin caos, solo paz. Le tomé la mano por mucho tiempo antes de poder llamar a la enfermera de hospicio. No porque no supiera qué hacer, sino porque no estaba lista para vivir en un mundo sin su voz. El funeral fue pequeño, justo como él quería. Sin flores, sin discursos grandilocuentes. Solo vecinos, algunos colegas de nuestros primeros días de SAFEP y la enfermera que una vez dijo que él era el paciente más amable que había conocido. Yo estaba en la orilla del patio de la iglesia agradeciendo a la gente cuando se iba, cuando escuché el sonido de tacones sobre la grava. Tacones caros. Me volteé y me quedé helada. Ahí estaban. Mi mamá, mi tío y su esposa, y mi primo con un traje negro elegante, como si fuera una junta de accionistas. Miraban alrededor como turistas en el dolor de alguien más. Mi mamá abrió los brazos como si los últimos 7 años no hubieran pasado. Caroline, cariño, te has convertido en toda una mujer. No me moví. No hablé. Lo intentó otra vez. Sé que las cosas se pusieron feas en aquel entonces, pero seguimos siendo familia. Y tu abuelo habría querido que estuviéramos juntos para esto. Quise reírme, gritar, preguntarle si se acordaba de haberme dejado en ese pasillo como un pañuelo usado. Pero no lo hice. Solo señalé hacia la capilla. Está adentro. Tienen 5 minutos. Después del servicio, mientras recogía los programas y doblaba en silencio los sobres de donaciones para nuestra nueva beca de cuidado para adultos mayores, se me acercó otra vez, ahora con esa sonrisa tensa que recordaba de cada cena de cumpleaños pasivo-agresiva. Entonces, sobre la herencia, dijo con ligereza. Asumimos que hay un testamento. Tu abuelo no era descuidado. La miré a los ojos, sin emoción. Sí hay, dije. Su sonrisa se ensanchó como una red. Perfecto. Tendremos que ver cómo se va a repartir todo. Fue ahí cuando por fin hablé. De verdad hablé. Lo dejaste morir en una cama de hospital. Mamá, no lo visitaste en 7 años. Nunca llamaste. Nunca preguntaste si seguía vivo. Solo apareciste ahora porque crees que valía algo. Parpadeó. Solo una vez, pero fue suficiente. Luego estalló. No seas dramática. Sigues siendo su nieta, pero nosotros somos sus hijos. No nos iba a dejar fuera. Bajé la mirada al sobre de madera que tenía en la mano. Testamento, sellado, notariado y ya en manos de su abogado. Lo sabrán mañana, dije en voz baja. Pero solo sepan que él no era ni de cerca tan indulgente como yo. A la mañana siguiente llegué al despacho del abogado 15 minutos antes. No porque estuviera nerviosa, sino porque llevaba 7 años preparándome para ese momento. El señor Oulten, el abogado de mi abuelo, me saludó con la misma profesionalidad tranquila de siempre. Lo conocía desde los días del prototipo de SAFEP. Nos había ayudado a registrar la empresa. Y ahora nos ayudaba a cerrar el capítulo. La sala de juntas olía a madera pulida y papel viejo. Me senté al final de la mesa larga. Frente a mí había un sobresellado y una pequeña caja de madera, la que el abuelo me pidió que no abriera hasta esta reunión. Minutos después llegaron los demás. Mi mamá entró como si fuera dueña del lugar, con tacones más filosos que sus palabras. Mi tío la siguió, con la cara ya tensa de expectativa. Mi primo se sentó frente a mí, sonriendo como si ya estuviera gastando la herencia. Nadie dijo hola. El señor Oulten se aclaró la garganta y empezó. Este es el último testamento de Walter H. Green. Fechado, notariado y confirmado en su cumpleaños número 90. Hizo una pausa y me miró. Señorita Caroline, ¿podría abrir la caja ahora, por favor? Asentí y levanté la tapa. Dentro estaba el reloj de bolsillo de mi abuelo, el que le daba cuerda todas las mañanas a las 7 en punto. Debajo había una memoria USB y una nota doblada. Deslicé la memoria hacia el señor Oulten. La conectó a un monitor pequeño. La pantalla se iluminó con el rostro curtido del abuelo.
Su voz llenó la sala, suave y firme. Si estás escuchando esto, ya dejé este mundo. Y si las personas que creo que están en esta sala de verdad están aquí, bueno, no me sorprende. Mi mamá se movió incómoda. Mi primo miró al techo. Hagámoslo sencillo, continuó el abuelo. Yo, Walter Green, dejo la totalidad de mis bienes, incluyendo las acciones de SAFEP, bienes raíces, cuentas personales y propiedad intelectual, a mi nieta, Caroline Green. Todo. La mandíbula de mi tío se cayó. Mi mamá se inclinó hacia adelante, furiosa. Esto no es legal. Alguien debió manipularlo. Ella estaba con él todos los días. ¿Quién sabe qué le dijo para ponerlo en contra de nosotros? El señor Olten levantó un documento notariado. El señor Green se sometió a una evaluación cognitiva 2 semanas antes de esta grabación. Capacidad mental completa confirmada. 5 acción. Sin necesidad de cambios. Mi primo se levantó de golpe. Están bromeando. Era conserje. Vivía de él. El video del abuelo siguió como si hubiera escuchado cada palabra. A los que dicen que ella me quitó algo, les digo que me dio 7 años más. Me dio mañanas con sol y café. Me dio sentido. Ustedes me dieron silencio. Me dejaron morir porque era una molestia. Ella se quedó y construyó algo. No solo una empresa, sino una vida. La cara de mi mamá se puso pálida. Yo me quedé en silencio. El señor Olten dobló el testamento con precisión clínica. No hay beneficiarios alternos. Hay una cláusula de no impugnación. Cualquier intento legal anulará su derecho a heredar lo que sea. Los deseos de Walter Green son absolutos. Caroline Green es la única heredera. Nadie dijo nada. En realidad, no. Solo se escuchaba el zumbido del aire acondicionado y el sonido de un legado siendo arrebatado a quienes creían que les pertenecía. Cuando se fueron uno por uno, mi mamá me miró por primera vez con algo que casi parecía miedo. Pero yo no me moví, porque ahora sabía que ya no era la chica que abandonaron. Era la mujer que él eligió. No se fueron en silencio. En cuanto se cerraron las puertas del despacho, mi mamá se volteó hacia mí, con la voz baja y venenosa. ¿Crees que esto te hace mejor que nosotros? Manipulaste a un viejo en su lecho de muerte para que te dejara todo. La miré fijamente. A esta mujer que una vez me dijo que estaba desperdiciando mi vida en un hombre que no iba a sobrevivir la noche. Ahora estaba a centímetros de mí, furiosa, no porque hubiera perdido a un padre, sino porque había perdido el dinero que él había dejado. Lo dejaste, dije con calma. Nos dejaste a los dos, y durante 7 años nunca llamaste ni una sola vez para preguntar si siquiera había sobrevivido. Mi tío intervino, con voz firme. Somos sus hijos, Caroline. No puedes borrar eso. Me giré hacia él. ¿Y qué significaba ese título para ustedes? ¿Un deber, un lazo, o solo un derecho de nacimiento que creían que les garantizaba un pago? Apretó los puños como si las palabras no fueran suficientes para herir. Podemos impugnar el testamento, interrumpió mi primo. Lo haremos público. Diremos a la prensa que manipulaste a un hombre moribundo con demencia. Sonreí, no porque me divirtiera, sino porque estaba lista. Adelante, dije. Y yo publicaré todo el material sin editar del testimonio del abuelo, sus evaluaciones médicas, sus diarios. Publicaré sus cartas escritas a mano sobre quiénes de ustedes estuvieron presentes o no cuando él más los necesitaba. Que el mundo vea qué tipo de familia fueron realmente. Se quedaron en silencio, pero yo no había terminado. Metí la mano en mi bolso y saqué un último sobre. Esto, dije, entregándoselo a mi madre, lo escribió él un mes antes de morir. No es legal. Es personal. Ella dudó, y luego lo abrió. 3 palabras escritas a mano, con la letra firme y precisa del abuelo. Te fuiste. Sus manos temblaron. Aplastó la nota en su palma como si el papel pudiera borrar la vergüenza. Por primera vez, no habló. Ni maldición, ni súplica, solo silencio. Y ese silencio lo decía todo. Me giré para salir, pero me detuve en la puerta. Perdieron la herencia, dije sin mirar atrás. Pero lo que es peor, lo perdieron a él. Y la verdad es que lo perdieron mucho antes de que muriera. Yo no les quité nada. Lo dejaron ir todo el día que eligieron la comodidad sobre el amor. Me vieron caminar hacia la luz del sol. Por primera vez en mi vida, no me sentí pequeña bajo su mirada. Me sentí completa. No porque hubiera ganado, sino porque había sobrevivido, porque me quedé. Porque construí algo hermoso a partir de las cenizas que dejaron atrás. Y porque, al final, él me eligió. No solo con su testamento, sino con su tiempo, su confianza y el amor silencioso e inquebrantable de un hombre que vio valor en la persona que una vez abandonaron.
6 meses después, la casa estaba más silenciosa que nunca, pero no vacía. Conservé la tetera que le encantaba, la silla junto a la ventana y el reloj de bolsillo, que todavía le doy cuerda a las 7 de la mañana cada mañana, como un ritual, como una promesa. Pero lo que hice después no fue por duelo. Fue para construir. Usé una parte de la herencia para lanzar la Fundación Green, nombrada no solo por el apellido del abuelo, sino por el hombre que hizo crecer esperanza a partir del abandono. La misión era simple: ofrecer capacitación técnica y apoyo emocional a adolescentes y personas mayores que habían sido abandonados, tal como nosotros. Empezamos pequeños: 3 laptops, 2 mesas plegables y un salón rentado en un centro comunitario. Pero el día que nuestra primera estudiante construyó su propio dispositivo básico de detección de caídas y gritó: «¡Funciona de verdad!», sentí algo hacer clic en mi pecho. Esa alegría, esa chispa, era él viviendo a través de nosotros. Un año después abrimos nuestro primer taller permanente. 5 años después, una de nuestras becarias se convirtió en desarrolladora principal en SAFEP. Y cuando me invitó a su graduación, me dijo: «Nunca tuve una familia de verdad, pero tu fundación me hizo sentir que importaba». Le di la llave inglesa favorita de mi abuelo, la que siempre decía arreglaba más que circuitos. «Si importas», le dije. «Y nunca dejes que nadie te haga olvidar eso». Sigo viviendo en la misma casa. La empresa es más grande ahora, pero mi vida sigue siendo simple. No hay mansiones lujosas, ni autos llamativos. Solo propósito y paz. Porque sé lo que es la verdadera riqueza. Son los 7 años extra que tuve con él. Son las vidas que he ayudado a reparar. Es la chica que fui y la mujer en la que me convertí porque me quedé cuando nadie más lo hizo. A veces pienso en el día que nos dejaron en el hospital. En lo rota que me sentí. Y luego miro lo que surgió de ese momento. No amargura, sino pertenencia. No venganza, sino restauración. No herencia, sino legado. Esta noche volveré a darle cuerda al reloj de bolsillo. Y algún día, cuando sepa que alguien más está listo, se lo pasaré. No porque valga algo, sino porque lleva todo lo que importa. Y le diré lo que él una vez me dijo: «Te quedaste. Construiste. Y ahora es tuyo».